Temas de la Biblia. ¿Se podrá estar triste por alguna situación? Claro que sí. ¿Se podrá estar triste, nostálgico cuando alguien muere? Claro que se debe de estar de esa manera. Dejaría uno de ser humano. Dios nos dio estos sentimientos precisamente, ¿verdad? Para poder sentir un dolor, lo tenemos que sentir. Una pérdida es muy doloroso, pero también se podrá estar feliz, gozoso, contento. Claro que sí. El día de ayer partió uno de nuestros hermanos muy amado y pues también hay gozo, así como Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro. Así también nosotros tenemos esa tristeza porque ya no va a estar con nosotros. Hoy esa silla no es que vaya a quedar vacía, ya nadie puede ocupar ese lugar. Pero tenemos la grande certeza de que Él partió con Cristo. Precisamente hablando hoy del tema, el tema que vamos a tener el día de hoy, Dios está contigo. Podremos decir por medio de la palabra de Dios que Dios estaba con nuestro hermano. Vamos a ponernos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las personas que estamos hoy aquí, las personas que nos van a ver días después por estos medios del internet. Y muchas gracias, Señor, porque nuestro hermano ahora está contigo. Hay la seguridad por medio de las Escrituras, no por sentimientos, no porque queramos o porque es una opinión, no, Señor. Tenemos la certeza porque así lo dice la Escritura. Hay evidencias bíblicas de que tú estuviste con Él en este trayecto, en este peregrinaje. Y por eso, Señor, haznos entender el día de hoy por medio de tu palabra eso que quieres decirnos el día de hoy. ¿Cómo saber que Dios está contigo? Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el título del mensaje. Dios contigo. ¿Cómo saber? ¿Qué evidencias tener para poder entender, verdad, que Dios puede estar con una persona? ¿Cómo poder reconocer bíblicamente que Dios puede estar con un grupo? ¿O cómo poder entender que Dios está con todo un pueblo? Ese es el título del mensaje. Dios contigo. Vamos a leer un pasaje, lo tenemos en el libro de Juan capítulo 3 versículo 1, un pasaje muy conocido. Hoy le vamos a dar el énfasis precisamente, no toda la historia, ¿verdad?, de este hombre llamado Nicodemo, sino precisamente el punto que tenemos que tratar el día de hoy. ¿Cómo saber que Dios está contigo? Dice Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Regresamos a Juan 3:1. Dice aquí la palabra de Dios: primero había un hombre. ¿De quién? De los fariseos, un grupo que se llamaba como Nicodemo, lo estoy subrayando con diferentes colores, y dice, era un principal entre los judíos, un hombre importante, no era cualquier tipo de hombre. Este hombre era principal entre todos los judíos, como poder decir hoy en nuestra nación, un hombre importante en el pueblo de México. No nada más, ¿verdad?, de un grupo como eran los fariseos, un grupo religioso que había en aquel entonces, como estaban también los herodianos, como estaban también los seduceos, como estaban los esenios, los nicolaitas. Bueno, entre todos ellos, él se destacaba en todo el pueblo de los judíos. Era del grupo de los fariseos, un grupo muy importante en aquel entonces. Era de los más importantes, que ellos se decían a mismo que eran apartados para Dios. Había grupos que buscaban de Dios y bueno, ellos decían que bueno que están buscando, pero nosotros lo hacemos de la manera correcta. Aquellos pueden tener sus errores, pueden tener sus desviaciones y pues bueno, si lo buscan de todo corazón van a encontrar a Dios, pero nosotros estamos haciendo las cosas correctamente a la opinión de ellos. Entonces no era cualquier tipo de hombre, un hombre importante. Si era importante entre todos los judíos, ahora ser importante a nivel espiritual en ese grupo de los apartados, así se llamaban ellos mismos, que eso significa fariseo. Eran tan rigurosos que este grupo de personas observaba la ley, pero así puntualmente. Le daban un énfasis muy grande al día de reposo, en el día en el cual se tenía que descansar. 6 días se tienen que trabajar y cuando se trabaja de esa manera, pues se tiene que descansar un día. Es un mandamiento del Señor, lo escribió con su propio dedo en unas tablas. No es un mandamiento de un hombre. Por eso en ese mismo mandamiento donde está honra a tu padre y a tu madre, también está el guardar el día de reposo. Así como matar, ¿verdad?, puede llevar a la condenación eterna, en el decálogo de los 10 mandamientos también está el día de reposo. ¿Qué pasaría si una persona mata a otra persona? Condenación eterna. ¿Qué pasará si una persona no guarda el día de reposo? También condena eterna, así como el adulterar, así como el fornicar. Por eso ellos le daban más énfasis al día de reposo. Tanto así, ¿verdad?, que tenían que dar cierto tipo de pasos. Los contaban, porque decían que si daban un paso más se fatigaban y estaban quebrantando el día de reposo. Este es el hombre del cual vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Leemos nuevamente el pasaje, ponemos Juan 3:1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El versículo 2, importantísimo: este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que traducido es maestro, le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a subrayar lo que está en letras verdes. Dice: sabemos. No era que él daba su opinión. Yo me imagino, infiero, ¿verdad?, que se reunían los más principales. Por ejemplo, él era uno de ellos. Había mucho grupo que inclusive les llamaban el Sanedrín, donde se juntaban los más importantes y empezaban a dialogar. Ellos escucharon precisamente cuando apareció Jesús, ¿verdad?, y empezó con grandes prodigios, con grandes señales.
Y empezaron a ver, pues, ¿quién es este hombre? Pues bueno, hay que investigar, hay que indagar. Y entre ellos, bueno, pues ya me dijeron, ¿verdad?, que es el hijo de un carpintero que se llama José. Su madre se llama María. Bueno, ¿y qué tiene de importante? ¿O por qué se está hablando tanto? ¿Por qué tanta gente lo sigue? Yo me imagino otra vez empezaron a indagar cuando escuchan del primer milagro. ¿Qué crees que pasó? Pues no sé, acaba de convertir el agua en vino. Pero ¿cómo? Esto no se puede hacer. ¿Cómo fue que pasó? Le empiezan a narrar y todos escuchando. Por eso dice aquí, sabemos, no era que él era solo, no estaba dando su opinión. ¿Qué era lo que decían que sabían? Dice que nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo va de noche por alguna otra razón. Muchos dicen, ¿verdad?, que porque tenía temor, ¿verdad? Otros podremos pensar, ¿verdad?, que él quería tener el tiempo apropiado, sabiendo qué grandes cantidades de personas seguían al maestro. Podemos ver a esa mujer de flujo de sangre que no podía acercarse debido a la grande multitud. ¿Cómo le haré para ingresar, para entrar, para llegar con Jesús? Y yo me imagino que Nicodemo, soy de ese pensamiento, él fue de noche precisamente para tener más tiempo. Es que yo necesito platicar con él, necesito estar a solas, ya que no haya distracción de tanta persona, porque puede venir a lo mejor como llegó ese hombre, ¿verdad?, que estaba leproso y se postró ante Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Entonces yo voy a aprovechar para ir y platicar con él. Otros dicen que tenía temor, ¿verdad?, que escondidas para que nadie lo viera, como muchas personas, ¿verdad?, que se dicen que son de Dios, pero solamente ellos saben, porque afuera en el mundo nadie toma diferencia. Tiene que traer una Biblia, ¿verdad?, tiene que poner en su carro, ¿verdad?, yo soy cristiano, yo amo a Dios, o a lo mejor ponerse un letrero. Hay gente que se pone así en las cachuchas, ¿verdad?, algún letrero, ¿verdad?, yo amo a Dios, o en la camisa una calcomanía. Bueno, este hombre Nicodemo va y busca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ellos habían visto una vez en una ocasión un hombre que se levantó, ¿verdad?, porque estaban esperando al Mesías, se llamaba Bar Jesús, y resulta de que no fue el Mesías. Otra vez podrían decir, bueno, ya se levantó otro. Cuando llegó Juan el Bautista, fueron a preguntarle, ¿eres tú el que esperamos? No, yo no soy, dijo Juan. Entonces, otra vez entre todos preguntando, este hombre está haciendo muchas señales. A ver, Nicodemo, a lo mejor le encargaron al principal, tú en voz de todos ve y pregúntale. Y Nicodemo le dije, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad?, porque nadie puede hacer estas señales. Y lo pongo en letras azules. Dice aquí en letras azules, si no está Dios con él. Una característica que a la opinión de ellos, Dios puede estar con una persona que hace tantas señales. Si él puede sanar, por ejemplo, a ese leproso, si él convirtió el agua en vino, pues nadie puede hacer esto. Entonces Dios está con él. Nadie puede hacer una señal, por ejemplo, de sanar no nada más a un leproso, a 10 leprosos sanó. Entonces ellos inferían, todo el grupo no era un grupo que no conocía la palabra de Dios, eran expertos. Un error que tuvieron ellos, no se fijaron lo que dice la Escritura. Esa será una evidencia de que Dios está con una persona. El que pueda hacer muchos milagros, muchas señales. Imaginemos, ¿verdad?, cuando el Señor multiplicó los panes, multiplicó los peces, entre ellos ya te diste cuenta qué pasó. Pues este hombre Jesús, ahora no nada más sana a un leproso,
sino que ha multiplicado y le ha dado de comer a más de 5,000 personas. A 5,000 personas. Si para hacer un pequeño convivio a veces en las casas se anda batallando, ¿verdad? ¿Qué haremos de comer? Pues ¿qué hay? Pues nada, nomás alcanzamos, ¿verdad? Para 2, para 3, ¿y qué va a hacer para los demás? Pues vamos a repartir. Ahora para 5,000 personas. Y ellos indagando otra vez, pues tiene que, algo raro es esto, porque no sucede así. Ellos inferían, ellos pensaban a su opinión, a lo que ellos veían. Pues esto solamente a alguien que Dios está con él. Evidencias que ellos veían. Ahora imaginemos cuando les cuentan, o a lo mejor ellos mismos observaron. ¿Qué crees que pasó? Su amigo Lázaro murió. Bueno, pues sí, la gente muere, como nuestro amado hermano que acaba de morir, ¿verdad? Pero Jesús le dio vida nuevamente. Lo acaba de resucitar. Está vivo ya después de 4 días, ya cuando la carne hiede, ya cuando la carne se está echando a perder, cuando la carne se empieza a gusanar. Pues esto tiene que ser que Dios está con él. Todo el grupo religioso de aquel entonces, los fariseos, los escribas, los herodianos, todo el grupo decía, pues esto solamente quiere decir que Dios está con él. Y así lo dice aquí nuevamente Juan 3:2. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por eso la importancia, vamos a brincarnos, no lo tengo, pero lo sabemos de memoria. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? El versículo de Marcos 16:15, que nos dice que id y predicar el evangelio a toda criatura. Hay que darles a entender lo importante que es conocer quién es Jesús, para que también la persona pueda entender si Dios está con él. Porque hoy en día puede haber muchas opiniones. Podemos ver a una persona, no sé, muy fructífera, una persona con mucha economía, una persona que le va muy bien aparentemente en las cosas del mundo, tiene su casa, tiene su carro, tiene su familia, tiene sus hijos, todo. No, pues solamente Dios está con él. Porque mira aquella otra familia cómo le va, toda deshecha. Uno de los hijos está en la cárcel, la muchachita en la prostitución, el papá los abandonó y dejó a la mujer ahora anda con otro y ya tuvo un hijo de ese otro. Y bueno, dice no, entonces esta familia que se ve muy bien, esta familia quiere decir que Dios está con ellos. Porque mira cuánta prosperidad, hasta ni se enferman. Bueno, esa es una opinión del mundo, una opinión personal. Hoy vamos a ver, no como este grupo, ¿verdad?, de fariseos, de escribas, de saduceos, ¿verdad?, que decían, y porque veían los milagros de Jesús, y así le dijeron, Dios está con él. ¿Será lo mismo el decir hoy en día y poder nosotros apercibirnos y decir, Dios está con esta persona? ¿Cómo podremos hacerlo sin equivocarnos? Porque podremos pensar tantos casos de superpastores estrellas, ¿verdad?, que se conocen por grandes cosas que han hecho, y al rato sale que salieron en adulterio, que robaron, que se fue con la muchachita, ¿verdad?, del coro. Bueno, total, que no podemos decir nosotros nada más por ver, por imaginarnos que Dios está con una persona. ¿Cómo podremos entender? Por eso tenemos que buscar evidencias bíblicas, no evidencias humanas, no a lo mejor lo que vemos. Yo puedo poner de ejemplo
no sé, todos los milagros de Jesús. Y pues bueno, había personas en aquel entonces que no creían ni siquiera, ¿verdad?, que había venido de Dios. Decían lo contrario: por Belcebú echa fuera a los demonios. Ni siquiera le atribuían a Jesús. Bueno, había este grupo que era precisamente de los santos, de los apartados, ¿verdad?, que decían, esto tiene que ser de Dios. Aquí la pregunta es, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si sabían que venía de Dios, ¿por qué en lugar de creerle se juntaron entre todos para matarle? Por eso, evidencias bíblicas, no imaginaciones. Podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? No sé, me ha tocado porque he ido en diferentes ocasiones, a veces hace años, ¿verdad?, largo tiempo, de poder llevar alimento a los hospitales, donde las personas están necesitadas, donde las personas tienen hambre. Yo veía cómo personas que venían, no sé, de otro poblado, no tenían ni dónde dormir, se dormían ahí mismo fuera del hospital, o cuando los dejaban ahí adentro. ¿Qué comerán? ¿Cómo le harán? Bueno, y el Señor puso, ¿verdad?, en mi vida para poderles llevar, pues de a poquito lo que yo tenía, compartir, como dice la Escritura, ¿verdad?, con el que no tiene. Y yo veía cómo las personas comían, ¿verdad?, y tenían hambre, porque lo que se les daba, lo poquito que era, lo devoraban. Bueno, muchas personas que me vieron en aquel entonces, a lo mejor su pensamiento, no, pues este hombre sí debe de estar Dios con él, porque miren lo que hace. Pero yo me ponía a ver que después empezó inclusive hasta a haber competencia, porque podemos ver también otros grupos. Yo veía que también el grupo católico también hacían lo mismo, también llevaban y más cosas, ya no nada más, ¿verdad?, una torta, un sándwich, no, ahora también llevaban pan, llevaban atole. Y las personas que veían, bueno, ¿con quién estará Dios? ¿Con este hombre o con este grupo católico que lleva más cosas? Pues también pudiera ser otros grupos. Difícilmente a lo mejor los mormones, los testigos, ¿verdad? Yo del tiempo que estuve nunca los vi que estuvieran haciendo misericordia. Pero hay adventistas, metodistas, Luz del Mundo, ¿verdad?, Asambleas de Dios, pentecostales, apostólicos, todo el grupo como se llame, y por ahí de vez en cuando se daban su vuelta para poder hacer misericordia. Y la importancia, ¿verdad?, de poderles decir, ¿verdad?, cómo es que un hombre es de Dios. Por eso la importancia de predicar el verdadero evangelio, para que las personas no se confundan. Bueno, tanto grupo religioso ahí, ¿con quién estará Dios? ¿Estará con todos? ¿Estará con este o con este? Pues las personas que no tienen entendimiento de la palabra de Dios pueden decir que el que lleve más, ¿verdad? De todo había ahí, tamales, panecitos, de todo, podía escoger las personas. Bueno, no nada más con eso, ¿verdad?, para hacer así una comparación así burda. Después llegan pues de la presidencia municipal de esta localidad y sobrepasando, ¿verdad?, porque ellos llevaban en grandes cantidades. Y no porque ellos llevaran alimento podremos decir Dios está con los de la presidencia municipal, Dios está con los católicos, Dios está con los mormones, Dios está con los testigos, Dios está con todos los grupos. No, por eso Nicodemo tuvo una mala apreciación y lo dejó plasmado en lo que él dijo. Y muchos piensan que también así, porque las personas hacen cosas, porque las personas hacen obras, pueden inferir, pueden pensar que Dios está con esa persona, y pueden decir lo mismo que Nicodemo. Lo ponemos Juan 3:2. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así hoy en día muchas personas se pueden confundir, ¿verdad? Podremos decir, no sé,
si hablamos, hay muchas cosas de que hablar para que muchas personas se puedan confundir. Por ejemplo, en echar fuera demonios. Bueno, la tradición, ¿verdad?, nos dice que la Iglesia Católica tiene un grupo, ¿verdad?, de sacerdotes especializados. Ellos no comparten, ¿verdad?, la hostia, no dan misa, pero ellos se dedican a eso nada más, a expulsar demonios, a exorcizar, ¿verdad? Y veían también cómo Jesús expulsaba a los demonios. En una ocasión a un hombre que tenía más de 7,000 demonios, porque decía que se llamaba legión. Y una legión en los romanos, ¿verdad?, era una persona que manejaba a más de 7,000 personas. Por eso se infiere que eran más de 7,000 demonios. Y el Señor los expulsó, los sacó. Le pedían permiso: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Le pidieron permiso para que les dejara entrar en un hato, en una manada ahí de cerdos. Bueno, y se infiere, como Nicodemo vio que Jesús expulsaba demonios, hacía exorcismos, ¿verdad? Pues entonces hoy el que pueda hacer un exorcismo, también podemos decir que Dios estará con un sacerdote. Esa sería la idea. Será una evidencia de que si alguien exorciza a otro, ¿verdad? Y hay grandes documentos, ¿verdad?, donde se plasma que han expulsado a demonios. Pero vemos que también los brujos lo pueden hacer. Hay datos, ¿verdad?, establecidos donde se dice, ¿verdad?, que los chamanes, los brujos, curan a las personas. Es que le hicieron un mal y traía muchos demonios, y por medio de rituales, de hierbas, ¿verdad?, de quemar, no sé, hierba de pirulo o algo, y expulsan a los demonios. Entonces no podemos nosotros confiarnos que porque alguien expulsa demonios, ¿verdad?, que alguien hace un exorcismo, ¿verdad?, pueda decir uno: Dios está con esa persona. Por eso tenemos que ver muy bien las evidencias bíblicas, porque nos puede pasar lo mismo que le pasó a ¿quién? A Nicodemo. Él inmediatamente platicó con todos los demás, como ven, no, pues tiene que estar Dios con él. ¿Cuántos milagros hace? Bueno, pues en eso sí no se equivocaron ellos, ¿verdad? Porque en aquel entonces, ¿quién podía hacer los milagros que hizo el Señor? Decirle a un ciego: ¿qué quieres que haga por ti? Que reciba la vista conforme a tu fe, ¿verdad? No por lo que tú eres, no por lo que has hecho, no por lo que tú mereces, conforme a lo que tú crees sea hecho. Y ese hombre recibió la vista. A otros no les tuvo que untar, ¿verdad?, con saliva y tierra, hizo lodo y lo puso en sus ojos, ¿verdad?, y lo mandó que se lavara, y empezó a ver. Entonces decían: este hombre llamado Jesús, pues lo más lógico que Dios tiene que estar con él. Y muchos hoy en día siguen esa misma tradición, así como Nicodemo, ¿verdad?, y todo ese grupo de personas, y poder decir: esta persona tiene a Dios, Dios está con esta persona. ¿Por qué? Pues por miren todo lo que hace. Podemos ver, por ejemplo, a sacerdotes, ¿verdad?, pediastras, que expulsan demonio, y podremos decir que Dios está con ellos. Podremos ver precisamente a ministros evangélicos cristianos que nada más con levantar su mano, ¿verdad?, y pueden salir muchos demonios corriendo de las personas, y poder decir: pues verdaderamente Dios está con él. Por eso hoy vamos a ver las evidencias bíblicas para no confundirnos, porque ustedes mismos pueden estar equivocados. Y el Señor no quiere la muerte del que muere. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y si no se predica precisamente con la verdad, pues yo me puedo perder, y ustedes también. Por eso es importante no tomar esta misma actitud que tuvo Nicodemo. Podemos ver, por ejemplo, a personas que hablan en lenguas.
¿Por qué? Porque en ese entonces, ¿verdad?, había muchas personas, ¿verdad?, que podían hablar en el Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas y se les entendía. Pues hoy en día escuchar a alguna persona que está diciendo, y alguien puede decir, mira, está diciendo esto, pero ¿qué idioma es? No es inglés, no es francés, no es alemán, algo que nosotros, chinito tampoco. Entonces, ¿qué idioma será? Pero alguna persona puede interpretar esa lengua y podrá decir, pues tanto el que interpreta, ¿verdad?, como el que está hablando en lenguas, pues tienen a Dios. ¿Será esa una evidencia bíblica de que una persona, Dios está con él? Pudiera ser la pregunta, ¿cómo te consideras? ¿Dios está contigo? Es que yo siento muy bonito. Pues no es por sentimientos. Es que siento su presencia. Pues también, ¿verdad? Muchas personas pueden sentir calorcito, ¿verdad?, cuando están enamorados. Siento maripositas. Y no por eso Dios está con esas personas. ¿Qué diremos de las sanidades? Hablando precisamente lo que Jesús hacía. Levantar a un paralítico, levantar a otro que había nacido, ¿verdad?, paralítico desde nacimiento, nunca había caminado. Hay veces que alguien puede sufrir un accidente. ¿Qué pasó? Pues le fracturaron la columna, ya no puede caminar. Y que alguien haga una operación, ¿verdad?, un cirujano experto, ¿verdad?, y gana el premio Nobel y levanta a un paralítico, y se puede decir que porque levantó a un paralítico, Dios está con él. Pues también en sanidades hay grupos denominacionales que es lo que más están promoviendo las sanidades. Hay inclusive campañas de sanidad. Un local como este quedaría pequeño, ¿verdad?, si se proclama, ¿verdad?, que Dios va a sanar a todas las personas que están enfermas de cáncer, las personas que tienen una enfermedad terminal, las personas que no ven, las personas que no oyen. Pues vamos, porque el Señor va a hacer milagros. Esa será una característica, una evidencia de que Dios está con alguna persona. Decir, ese grupo, Dios está con ese grupo, porque ahí todos los días de reunión hay sanidades, todos los días de reunión se habla en lenguas, todos los días de reuniones hay manifestaciones extrañas. Por eso podremos decir que Dios está con ellos. Por ejemplo, si alguien viniera, ¿verdad?, a la mejor, ¿verdad?, a evaluar, vamos a ver cómo está ese grupo, esa congregación. Y por ejemplo, pudieran ver sillas vacías. No, Dios no está con ellos. Miren cuánta silla vacía. No creo que Dios esté. Y pudieran ir, no sé, ¿verdad?, ahorita a estas mismas horas en el santuario de Guadalupe, a ver cuántas personas hay. No, pues Dios está con ellos. Y Dios no está con estas personas. Entonces mucha gente por audiencia, por cuántas personas, podríamos decir del artista más reconocido en estos momentos, el que ande de moda, ¿cuántas personas puede recluir? ¿Cuántas personas en un mismo lugar? Pues no está Dios ni con ellos ni con ellos, está con este artista, ¿no? Como dicen por ahí, de corridos tumbados. Él está, ahí sí está Dios, porque miren cuánta gente. Entonces no es ni por gente. Por eso Nicodemo, junto con ese grupo que dijo, sabemos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ellos estaban infiriendo eso, Dios está con esta persona. Podríamos decir en economía. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, en este tiempo que se vino el clima frío, pues la gente que mira, miren, aquí no tiene ni siquiera para, no sé, unos calentones, ni siquiera, pues no, ahí no tienen eso. Pues
¿Cómo Dios va a estar ahí con tanto frío? No creo que Dios esté ahí con tanto frío. Porque si Dios estuviera con ellos, ellos tenían de todo, tenían inclusive una alfombra roja para poder entrar desde un principio, todo esto muy hermoso, muy bonito. Es que el templo de Dios debe de estar muy bonito, muy precioso, y como aquí no, aquí más bien parece un taller mecánico, no, entonces ahí no está Dios. ¿Será esa una evidencia de que Dios no está aquí? Por eso es importante, ¿verdad? La economía, muchas personas piensan eso. Miren el predicador, miren su camioneta, miren su carro. No, miren acá el otro tiene hasta avión propio. ¿Cómo creen que Dios va a estar con aquel hombre y con este que tiene avión, que puede andar viajando? Ha ido a muchos lugares ese hombre. Entonces ese hombre que tiene avión, ahí sí está Dios. Una mala apreciación que tuvo Nicodemo al decir, ¿verdad?, y generalizar de que el que hacía esas cosas como las hizo Jesús, también con aquella persona iba a estar Dios. Pero vamos a dejar esto bien claro con la palabra de Dios, porque no nada más, ¿verdad?, alguien que puede hacer estas cosas, podemos decir que Dios está con él. Vamos a ver un pasaje, nos vamos hasta el libro de Éxodo 7:8. Éxodo 7:8. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga una culebra. Ya desde ahí dice, tú así le vas a decir a Moisés, ¿verdad? Y Moisés le dice a Aarón: echa tu vara. Y bueno, cuando uno tira una vara, pues así, ¿verdad? Es una vara, no puede cambiar. Pero ¿qué pasó con esta vara? La vara de Aarón, dice, se convirtió ¿en qué? En culebra. Éxodo 7:10. Vinieron pues Moisés, Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y lo subrayo aquí con una letra de otro color, y se hizo culebra. Cuando Dios da una instrucción, siempre sucede lo que Él dice. No es que a ver si sucede eso. Por eso cuando dice que si una persona se arrepiente, que si una persona pide perdón, si una persona restituye y repara el daño, va a ser una nueva criatura. O sea, ya no va a ser nada comparado a como era la otra persona. No, genio y figura hasta la sepultura. Yo lo conozco, yo la conozco. Nunca se le va a quitar lo chismosa, nunca se le va a quitar lo mentirosa, nunca se le va a quitar lo borrachito, nunca se le va a quitar lo adúltero, nunca se le va a quitar. Bueno, así se piensa, pero el Señor dice que cuando alguien se arrepiente, lo transforma, lo cambia, así como aquí les dijo, echen la vara, como no sé, alguien en nuestro tiempo, a ver, pues echa la vara ahí delante de todos y se va a convertir en culebra. Pues si el Señor lo dice, yo lo haría también. Yo no lo hago porque Él no me lo ha dicho, ¿verdad? Pero si Él dice salta, yo salto. Si Él me dice cállate, ya no hables, me callo. Por eso es importante creerle a Dios. Moisés y Aarón le creyeron y dice, y se hizo culebra. Ahí no termina todo. Dice Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, lo que había hecho Moisés, lo que había hecho Aarón de parte de Dios, Faraón le habla a sus hechiceros, le habla ahí, ¿verdad?, a sus súbditos, ¿verdad? Hagan lo mismo. ¿Y qué pasó? Hicieron lo mismo. Lo pongo aquí con letras verdes.
e hicieron también los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. El versículo 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Dice aquí, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces ya entendemos que el ver milagros, que el ver señales, que el ver que se abren lenguas, el ver a una grande multitud, el ver inclusive milagros, no se puede uno fiar de que esto realmente sea de Dios, o poder decir Dios está con esta persona, Dios está con todo este grupo. Podemos ver lo que les decía de las familias destruidas, familias donde el hijo es rebelde, la hija es rebelde. Y ahí está el hombre de Dios clamando, pidiendo, intercediendo, luchando, ¿verdad? Para que sus hijos se conviertan. Y pasa un año, y pasan 2, y pasan 3. Y bueno, la gran mayoría, no creo que Dios esté con esa persona. Porque si no, sus hijos ya estuvieran convertidos. Ahí vemos a la mejor a la mujer intercediendo, ¿verdad?, por su pareja, a ver cuándo cambia. Y pasa un año, pasan 2, se empieza a llenar su cabello de canas y sigue igual. Si estuviera Dios con ella, ya se hubiera convertido su esposo. O al revés, porque así también hay veces que los hombres, ¿verdad?, están padeciendo por esa mujer Jezabel, ¿verdad?, y no se convierte, y es una gotera continua ahí, ¿verdad?, que no se puede dormir. Señor, ¿cuándo la vas a transformar? ¿Cuándo la vas a cambiar? Pues él sigue pidiendo, si es un hombre de Dios y si Dios está con él, él tarde o temprano, dice, las promesas de Dios se van a cumplir. Recuerdo un caso porque me llamó mucho la atención, ¿verdad?, de un hombre de Dios que estaba pidiendo por un amigo. Pasaron 50 años y él seguía orando por su amigo. Y aún su amigo todavía no se convertía, pero él creía firmemente porque Dios se lo había revelado. Él creía que su amigo se iba a convertir. Por eso es tan importante conocer las características de saber cuando Dios está con una persona. No podemos fiarnos de milagros. No podemos fiarnos, ¿verdad?, de muchas personas. Miren cuántas personas lo siguen. Miren cuántas personas, miren la economía que tienen. Miren los milagros que se obran en ese grupo. No podemos, no quiero decir que todos estén mal. Yo lo que digo que no podemos, ¿verdad?, a simple vista decir que una persona porque hace todas estas cosas, Dios está con él. Podemos ver a un predicador, todos los predicadores estarán bien. Pues no debemos fiarnos que porque habla muy bonito. Miren cómo tiene a la gente activa, pero miren a este otro hasta se le duermen. Se equivoca, confunde a Pablo con Pedro. No creo que Dios esté con él. Entonces no podemos fiarnos, ¿verdad?, simplemente de que una persona es muy elocuente para hablar, ¿verdad? Entonces hay evidencias bíblicas, milagros, ¿verdad?, que alguien resucitó a alguien. A mí me tocó ver una vez una persona, y así me lo dijo, pregúntele aquí a todo el pueblo. Él tenía relación, él decía que con el amigo, él le llamaba amigo así al maligno. Dice, el maligno me dijo, yo voy a resucitar a esa persona, a la hermana de ese hombre. Y él les dijo, no la entierren porque va a resucitar a los 4 días. Bueno, pues yo lo escuchaba, dije, este hombre, y ya me dijo, pregunte aquí a todo el pueblo, ahí está mi hermana, pregúntele. ¿Quién la resucitó? ¿Dios? No. El amigo, él le llamaba así al diablo, dice, el diablo, dice, porque él mismo se decía que había sido hechicero anteriormente. Entonces no podemos fiarnos que porque una persona puede resucitar a otra, Dios estará con él. Yo me quedé con esa duda, ¿verdad?, porque dije, bueno, este hombre dice que ya está convertido. ¿Quién me puede asegurar, verdad, que todavía el maligno no está obrando en él, haciéndose pasar como ángel de luz?
Pues las evidencias, ¿verdad?, del tiempo lo pudieron decir. No continuó con nosotros, porque si hubiera continuado con nosotros, hubiera permanecido con nosotros. Fue desechado. Entonces no podemos basarnos a ese tipo de evidencias. Si Nicodemo, que era un hombre principal, él se fijó en eso, ¿cuáles serán las razones que tenemos que ver uno para decir, Dios está aquí con nosotros? ¿Qué tenemos que ver para decir Dios está aquí con nosotros? Aunque nuestra vista nos diga todo lo contrario, pero miren esto, no puede ser. Dios está con nosotros. ¿Qué evidencias bíblicas tenemos que tener? Y pues bueno, vamos a mostrar lo que dice la Escritura. En Mateo 7:12 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Está hablando de personas que se dicen cristianas, que se dicen seguidoras de Cristo, que se dicen religiosas, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, o sea, en el día del juicio, Señor, Señor. Lo pongo con letras azules, hablando del Dios eterno. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué más hacían todo este tipo de personas? Y en tu nombre, o sea, en el precioso nombre de Jesucristo. No que fueran brujos, no, hablaban en el nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Muchas personas, ¿verdad?, se ufanan de eso. Tuve una lucha, una guerra con Satanás y lo estaba peleando y hasta que lo vencí. Caray, no, pues esta persona sí está tremenda, ¿verdad?, para que se ponga a luchar con el mismo Satanás. A mí me preguntaron en alguna ocasión, ¿usted ya está preparado para luchar, para expulsar demonios? Pues ese día lo voy a saber cuando me toque precisamente. Hasta ahorita no he tenido esa oportunidad de pedirle a Dios, ¿verdad?, que me ayude, porque Jehová es el que pelea por mí. Pero hasta ahorita no puedo decir. Pero una persona que ya luchó, que ya peleó y lo venció, ¿qué cree? Lo vencí, hasta lo pisoteé. Y por eso esa persona podré decir, Dios está con él. Pues aquí dice que en ese día muchos van a llegar así. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, echamos fuera muchos demonios. Y otros, en tu nombre hicimos muchos milagros. Recuerdo hace muchos años, había también una persona, ¿verdad?, estaba en el grupo como congregante y él decía, yo era pastor de otra congregación, y nos platicaba hacia un grupo de hermanos. Dice, no me la van a creer, dice, pero yo no sé cómo le hacía. Pero yo nomás levantaba la mano y toda la congregación caía hacia atrás. Pero ¿cómo le hacía? No, ni siquiera los tocaba. Él mismo, porque estaba buscando, ¿verdad?, realmente arreglar su vida. Porque él mismo decía, pues yo no sé, porque yo levantaba la mano y las personas se caían, pero él reconoció que andaba en pecado. Entonces él mismo infería, dice, no era obra de Dios. Porque si yo andaba mal, ¿cómo es posible? Y porque muchos dicen, es que los avientan, que por eso se caen, es que los impulsan y pues se marean y se caen. No, dice, yo nomás levantaba la mano y caían todos. Otra vez, él mismo sabía que Dios no estaba con él. No se arrepintió. No hizo las cosas como dice la Biblia, porque Dios da una oportunidad. Sea la persona como haya sido, Dios le da una oportunidad. Sea un mujeriego, sea un borracho, sea un adúltero, sea un fornicario, sea un hechicero, sea un asesino, sea lo que sea, una prostituta, Dios la puede limpiar, Dios la puede cambiar y la puede usar para el ministerio si hace las cosas como dice la Escritura. Si se arrepiente, la persona tiene que abandonar su vida pasada. Si la persona quiere mezclar, por ejemplo, alguien que es brujo
y quiere mezclar ahora con las cosas de Dios. Bueno, pues así, antes le hacía de esta manera, voy a acomodar aquí también, ahora que estoy con Cristo. No se puede. Por eso las evidencias ya me dicen hermano. Pues te pueden decir hermano, pero del diablo, ¿verdad? Porque los dos son hijos del diablo, por eso se dicen hermanos. Aquí no porque te digan hermano, porque ya tienes una constancia. Me dieron una constancia, mi fe de bautismo. Pues eso no te garantiza, porque dice aquí que muchos van a llegar en aquel día: Señor, Señor, ya vine. Señor, yo predicaba. Y si la persona está mal, pues bueno, es lo siguiente que sigue aquí. Dice la palabra de Dios, lo seguimos leyendo. Mateo 7:23, entonces les declararé, o sea, Jesús que conoce hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, sabe lo que estás pensando. Él conoce todo. ¿Alguien podrá engañar a Dios? Solamente un orate, solamente un loquito va a pensar que puede engañar a Dios. Nadie hasta ahorita, nadie ha podido engañar a Dios. Y el Señor que conoce para todos aquellos, ¿verdad? Señor, yo predicaba. Señor, yo iba a los hospitales. Señor, yo iba a las plazas. Señor, yo compartía tu palabra. Señor, yo vendí todos mis bienes y lo di a los pobres. ¿Qué les dice el Señor? Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Esta sí es una evidencia de quién está perdido. El que cometa un solo pecado, un solo pecado. Oílo muy bien, a los de internet también les digo, un solo pecado. No te imagines tú que voy a pasar, fue una mentirita, fue un enojito. Estamos hablando de pecados, como dicen, veliales, así muy, como se dice, suavecitos, ¿verdad? Porque alguien que ha matado, que ha robado, que ha adulterado, ¿cuántas veces has adulterado? Los hombres no tenemos memoria, ya ni siquiera eso, ya no tiene la cuenta. ¿Cuántos? 50, o sea, sin contar, dice, no te puedo decir porque ni yo me acuerdo. Un solo pecado, y el Señor va a decir lo mismo. Apártate de mí, hacedor, ¿qué dice? De maldad. Por eso ahora sí vamos a ver las evidencias bíblicas. Juan 3:3. ¿Qué le respondió el Señor a Nicodemo? No, ¿qué le dijo, por ejemplo, el grupo que lo seguía, entre ellos Pedro, Juan, Andrés, Judas, ¿verdad? No, el Señor mismo tomó cartas del asunto. Esto es muy importante. Pero es que a mí me dijo el pastor, es que a mí me dijo el ministro, a mí me dijo mi mejor amigo, mi mejor amiga. No, aquí el Señor tomó Él mismo para aclarar esta situación, porque estaba hablando con un hombre letrado, un hombre que conocía las Escrituras. La historia nos dice, ¿verdad?, que los judíos a los 12 años ya se tenía que saber de memoria el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia se los tenía que saber de memoria. ¿Qué será para nosotros que estamos falta de memoria, verdad? Que se nos olvidan los cantos, que se nos olvidan los versículos. No, él sabía que estaba hablando con un hombre letrado, un hombre que había estudiado la palabra de Dios, que conocía muy bien. Por ejemplo, a ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Dónde va a nacer el Mesías? Pues pregúntale a Nicodemo, él es de los buenos. Si no quieres batallar, ve directamente con él. Alguien te puede contestar, pero él sabe de todo. Y el Señor trató este asunto directamente con él, y le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, estas no son evidencias porque tú veas a una persona que cura a un cojo, porque tú veas a una persona, ¿verdad?, que impone las manos sobre una persona y sana, por eso ya va a estar Dios con él. Puede ser que sí, porque son cosas que nos dice el Señor en su palabra, pero tú no puedes fiarte y decir así a la ligera, Dios está con él porque hace estas cosas. Debes de buscar otras evidencias, Nicodemo. A ver, ¿cuánto dinero traes en tu cartera? No, tú eres un pobre diablo, no traes nada. No, esas no son evidencias de que Dios está con una persona. Y lo pongo aquí precisamente, el que predica, Dios está con él. El que cambia los acetatos, los versículos, las maestras de escuelita, cualquiera, esas no son evidencias porque tienen un cargo en la iglesia, podremos decir de que Dios está con nosotros. Y Jesús lo pone así clarito, ¿con quién? Con un hombre letrado, Nicodemo. No son esas las evidencias. De cierto te digo, solamente el que nace de nuevo es aquel que tiene esas evidencias. ¿Cómo es una persona que nace de nuevo? Lo vuelvo a repetir, la prostituta. Pero era prostituta, se acostó con miles de hombres. ¿Cómo me dices ahora que es hermana, que es cristiana? ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer que encontraron en el mismo acto del adulterio? Vete y no peques más. Se borra. Yo la conocí, pero el Señor la hizo una nueva criatura. A un asesino, leí en una ocasión, un jovencito de 18, 19 años que ya llevaba 200 muertes, de las que se acordaba un sicario. ¿Podrá Dios hacerlo una nueva criatura? Sí, Él puede hacer todas las cosas, así como abrió el mar, así como hizo que cruzara a su pueblo en el desierto, les dio codornices, les dio agua de la peña. Él puede hacer todo. Por eso le dijo, Nicodemo, no te equivoques. Esas no son evidencias que una persona. ¿Cuáles son las evidencias? Dice aquí, el que no naciere de nuevo. La persona tiene que nacer de nuevo, si no, no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Solamente será un religioso, tenía religión, pero se asistió. Si yo lo veía muy entregado, lo veía con su Biblia. Que una persona traiga una Biblia será una razón para decir, ¿verdad?, que la persona, Dios está con ella. Que una persona nunca ha dicho una grosería. Yo conocí a una persona, bueno, el tiempo no se necesita mucho para conocer a una persona, súper educada, las palabras correctamente. Una grosería sería el acabose para él. Todo lo decía perfectamente, un hombre que era muy ayudador, un hombre que veía por todo. Yo recuerdo en alguna ocasión, ¿qué anda haciendo? Andaba recogiendo basura. Dices que está muy sucia la calle. Claro, no era de este país, ¿verdad? Yo digo, nunca va a acabar. Es que la gente aquí tira y tira basura. Entonces, si usted recoge ese papel, al rato van a tirar otros 10 papeles. Bueno, no lo veía. Este hombre tiene todo. Parece cristiano, parece hombre de Dios, parece que Dios está con él. Nada más le faltaba un poquito, como dicen, ¿verdad? Un pequeño peñisquito en la llaga. Y empezó a brincar, empezó a saltar. Así hay muchas personas, mientras no les pase nada, no, Dios está conmigo, pero nada más así, con tantito, así que le toquen la llaga y empieza a renegar. ¿Y por qué si yo hago esto? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué mi familia está así? ¿Y por qué me sucedió? Nada más se necesita. Por eso dice la palabra de Dios que Jehová Dios prueba ¿a quién? Al justo, porque sabe que va a soportar todo, porque ha nacido de nuevo, tiene evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias?
Libro de Gálatas 5:22. Una persona que ha nacido de nuevo, solamente, aquí no es que por comprar, bueno, pues me compro mi traje, me compro mi corbata, ¿verdad? Un reloj plateado o dorado para que se vea que es de oro, me compro una Biblia, ya con eso soy cristiano. Asisto a una congregación, no. Mas el fruto del Espíritu es amor. No se puede ir a la farmacia, al supermercado, deme 10 pesos de amor. Bueno, traigo 20 pesos. No se puede, solamente el que nace de nuevo. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, estas son las evidencias, Nicodemo, no te fijes en todo lo demás, fíjate en esto. ¿Tiene amor esta persona? Por eso dijo Jesús, solamente el que ha nacido de nuevo, el que tenga este amor, el que no, ay pobrecita, ay pobrecito mi chiquito, no, pues es que vamos a darle otras 1000 oportunidades. ¿Qué le dijo el Señor a ese joven que le dijo, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tienes y das. Señor, lo vas a correr, es la primera vez que viene y mira lo que le estás diciendo. Y se fue ese joven. Y el Señor le dije, ay caray, le hablé muy duro. No, es el amor. Por eso aquí dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Hay que gozarse en las buenas, claro, pero también en las malas. El gozo debe ser continuo. Así estaba ese justo Job. ¿Recibiré nada más lo bueno y lo malo no? Él recibió de todo. El mismo Señor Jesús en la cruz, padeciendo por nosotros, y le, Padre, perdónalos, no saben lo que hace. Gozo, paz, paciencia, benignidad. Qué difícil es ser benigno. Alguien nada más por la pura apariencia, no sé, un tatuaje, alguien que trae un arete, no, nunca, no es benigno. No, yo sé que si él se arrepiente, si ella se arrepiente, Dios la va a perdonar. Piensa bien. No, ya sabía yo, esto era así. No, la persona que ha nacido de nuevo es que benigna, hay bondad, hay fe. Dice en Gálatas 5:23, mansedumbre. Aunque puede hacer muchas cosas, no va a aprovecharse de su fortaleza, no va a aprovecharse de su condición, ¿verdad? Para humillar a otro. Puede hacerlo, dice, pues yo puedo hacer todas las cosas. Lo puedo meter a la cárcel, por ejemplo, alguien que se mete a tu casa y te roba. Tú tienes la posibilidad de hablar para que lo metan a la cárcel y lo refundan. Pero eres manso, Señor, yo voy a soportar todo eso. No conozco las circunstancias, es cierto, me está robando, pero de Jehová es la justicia, Jehová es el que juzga. Entonces yo dejo en todo esto en manos de Dios. Es manso, es humilde, tiene templanza y dice, contra tales cosas. Ahora sí, Nicodemo, el que tenga estas cosas, a lo mejor nunca va a hablar en lenguas. Sí, Señor, sí, a lo mejor nunca va a ser un milagro. Nunca va a convencer a nadie. ¿Cuántos discípulos tiene? Ninguno. No tiene ningún discípulo, no. Pero si tiene estas cosas, dice, contra tales cosas no hay ley. Cerremos nuestros ojos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por enseñarnos, Señor, a detectar. No vamos a buscar en los demás. Hoy, Señor, que esa lupa sea para nosotros, que sea en lo personal. No estar viendo cómo es el que está a mi derecha, cómo es el que está a mi izquierda, cómo es el que está atrás de mí, cómo es el que está enfrente de mí.
Hoy yo voy a examinar si Dios está conmigo. ¿Tengo amor? Dios está conmigo. ¿Tengo gozo? Dios está conmigo. Hay paz, aunque el mundo esté de cabeza, Dios está conmigo. Hay paciencia, o sea, soporto muchas cosas, Dios está conmigo. Hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, podremos decir Dios está conmigo. Hay templanza. Por eso no es bueno ver a los demás. No, yo ya sabía que Dios no estaba con él. No, yo desde un principio dije, no, esta persona no es de Dios. No, esta persona todavía no se arrepiente. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Lo que sí podemos hacer es cada quien en lo particular. Por eso Pablo decía, examinaos a vosotros mismos si estás en la verdad. ¿Puedes contestarte el día de hoy tú mismo? Te hago la pregunta, ¿Dios está contigo? Responde con sinceridad, ¿Dios está contigo? Porque si tú falseas, si tú no dices la verdad, puedes salir de este lugar y será el último día que a lo mejor tengas oportunidad de arrepentirte. Puede que sufras un accidente allá afuera y tú directito al infierno y todos, pues no decía que Dios estaba con él. Por eso hay oportunidad. Ahorita todavía hay oportunidad en estos momentos. He conocido de personas que en un abrir y cerrar de ojos se mueren. ¿Qué pasó? Pues estaba comiendo un delicioso pollo y se le atoró un hueso y se murió. Anoche lo dejé dormidita, la dejé dormidita y estaba muy feliz. ¿Y qué pasó? Se murió. Hoy, en estos momentos, si tú bien sabes que Dios no está contigo, te puedes arrepentir. Te puedes arrepentir el día de hoy de tus pecados. Tú bien sabes cuáles son. Hay adulterio, que no es lo mismo que fornicación. Adulterio, fornicación, inmundicia. Hay lascivia, hay idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias. Si tú estás practicando uno de estos pecados, te puedes arrepentir y dile, Señor, me arrepiento que soy un adúltero. O dile, me arrepiento que soy un hechicero. Me arrepiento, ¿verdad? Que soy un idólatra, Señor, porque me inclino ante los muñequitos, Señor. Yo entiendo a las niñas, ¿verdad? Que jueguen ahí con las Barbies, pero yo con los muñequitos estoy jugando, Señor, perdóname, soy un idólatra. Eres un avaricioso, eres un codicioso. Dile, Señor, me arrepiento. Y así como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Tú ya no vas a ser el mismo, tú ya no vas a ser la misma. Hoy podrás decir, hace tantos años nací yo de nuevo, porque vas a recordar este día. Es muy importante, cualquier persona que haya nacido de nuevo sabe cuándo nació. Oye, ¿cuándo naciste? Déjale pregunto a mi mamá. No, la persona sabe, ese día el Señor me hizo una nueva criatura, el Señor me perdonó, el Señor cambió mi vida, el Señor me transformó y ahora solamente para Él vivo. Padre, yo te doy muchas gracias porque con estas evidencias va a ser muy difícil que una persona se extravíe, que una persona se pierda, que una persona no pueda encontrarte. Por eso yo agradezco, Señor, porque les estás diciendo a las personas que si no están bien, hay oportunidad, se deben de arrepentir
deben de confesar sus pecados, deben de apartarse de sus pecados, deben reparar el daño que hicieron y luego ir contigo para que tú los perdones y los hagas unas nuevas criaturas. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Temas de la Biblia.